Vamos a leer, no lo vamos a leer todo, pero sí algunos versículos del Evangelio de Lucas, del último capítulo. Y como siempre, el último capítulo de un evangelio como el de Lucas, que es un evangelio que es como una crónica detallada, una crónica estudiada, ordenada, como dicen los primeros versículos del evangelio de Lucas, ¿verdad? Nos habla del final de una historia. La historia de Jesús, el evangelio de Lucas es una historia de Jesús, de su vida entera, tiene un final, ¿verdad? Un final, una conclusión. Y como siempre, al final es cuando se sacan conclusiones importantes y definitivas. Al final de una historia entendemos por qué el proceso, pasos del proceso, contradicciones del proceso, situaciones concretas que hubo que atravesar. Y llamó mi atención esta semana precisamente algunas de las cosas que vienen en este capítulo último de Lucas que vamos a leer, y que todas esas cosas que dicen contienen la palabra es, o era, o fue necesario. Me explico, ¿verdad? Entonces en el versículo 7 está hablando de las mujeres que vinieron al sepulcro, trajeron pues perfumes, trajeron especias aromáticas para como era una costumbre entonces, siempre acompañando al difunto, ¿verdad? Pero dice que hallaron removida la piedra del sepulcro y un ángel que estaba allí, mejor dicho dos, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estamos en el versículo 5, y dice, les comunica: no está aquí, Jesús ha resucitado. Y dice: acordaos de lo que os habló cuando él aún estaba en Galilea. Y dice, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Bueno, cuando leemos esto, vemos que dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Aquí habla de una necesidad. Para que Jesucristo resucitara, ¿verdad?, tuvo que ocurrir, pues precisamente, algo tan desagradable como que fuera entregado en manos de hombres. Fíjate. Y fijaros la conexión que hay aquí. Dice, el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de hombres. ¿Veis que la palabra hombre viene dos veces? Y esto tiene un significado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús, que era el Hijo del Hombre, ¿y qué más? El Hijo de Dios. Entonces, el Hijo del Hombre, ¿a qué parte se refiere? Se refiere a la parte humana. Amén. Sabéis que Cristo tenía parte humana y tenía parte divina. ¿De cuál tenía más? Divina. 100% hombre, 100% Dios. No era 50-50, no era 61 y 39, no era 51 y 49, no era 80 y 20, no era 90 y 10, era 100 y 100. Esto es importante. Esto lo dicen todos los teólogos, no solo Segundo Navarro. La realidad es esa. Jesucristo era 100% hombre mientras vivió en la tierra. De hecho, nació como hombre, vivió como hombre y murió como hombre. ¿Sí o no? Eso lo confirmo. Él tenía que comer como tú y yo. Él sudaba. Él se cansaba. Dormía. Se relacionaba como un hombre. Muy bien. Pues aquí vemos como que la parte humana de Dios, la parte humana de Cristo, después vais a dar una sorpresa, porque vas a ver que tú también tienes parte humana y parte divina, pero eso tiene su tiempo. Realmente es nada más que un añadido. Dice, es necesario, ¿verdad?, que el Hijo del Hombre tuviera que padecer de manos de hombres. Fíjate, el hombre tratando al hombre. Sí. Todos sabemos que para resucitar primero tuvo que pasar la cruz. ¿La cruz qué fue? Un método de morir. Método, ¿sí o no?
una manera, pudieron pasarle el cuchillo, pudieron la guillotina, pudieron pegarle de flechas, pero la cruz fue el método, ¿verdad? En cambio, las herramientas fueron hombres. Los que llevaron a Jesús a la cruz fueron herramientas humanas. Y vas a ver que las herramientas siempre van a ser hombres, aunque el método cambie. Bien. Insisto que el método puede variar. Pero la herramienta no va a cambiar a la luz de la Biblia. Porque siempre van a ser hombres los que te cambien el carácter. Porque la parte humana de Cristo era su carácter. Pues es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es necesario que sea entregado en manos de hombres. Y por eso Jesucristo fue tratado por hombres, porque solo los hombres tratan con el carácter del hombre. Son los hombres los que te insultan, y duele. Se burlan. Bueno, aquí a nadie le insultan, pero seguramente te critican. ¿A que sí? Y duele. Como decía un chiste churrín, ¿y cómo duele? ¿Cómo duele cuando te critican, o te juzgan, o te ignoran, o se olvidan de ti, o hablan mal de ti, o cuando te persiguen, o te hacen injusticia, o te maltratan, te violentan, ¿verdad? Todo eso lo pasó Jesús. Por eso dice que fue entregado en manos de hombres. Pero forma parte del cambio del carácter. Cuando yo estoy perdonando, y hace unas semanas aquí se habló de perdón, ¿verdad? Mi carácter está cambiando, ¿sí o no? Mi carácter humano, que tiende a ser ofendible y no perdonar, ¿verdad? Yo perdono pero no olvido, ¿eh? Pues ahí tu carácter está cambiando. ¿Y quién lo hace? Una persona que te ha ofendido. Así funciona esto. Nos gusta, nos gusta. No estoy diciendo que yo no soy masoquista, no estoy diciendo que esto sea agradable. Pero la realidad es que el Hijo del Hombre es entregado en manos de hombres para que sea crucificado y resucite. Como veis, la crucifixión no importa, es el método. Lo que importa es que las herramientas fueron precisamente los judíos que apelaron al César, en este caso a Pilatos, y crucificaron a Jesús. Y Jesús, por eso, resucitó. Entonces, la gente va a colaborar en el cambio de tu carácter. Gracias por los amenes. No esperaba ninguno. Ese vecino que te cae mal, esa suegra o suegro o yerno, nuera o primo o madre o tío o abuela que te la hace un poco difícil, está colaborando en el cambio de tu carácter. Ya. Es agradable, ¿verdad? Muy agradable. Muy agradable. Fíjate, David fue rey gracias a Saúl, que se lo puso muy difícil. Sí, ¿verdad? Moisés tuvo que vencer la ira del faraón para, como dice la escritura en el libro de los Hechos, ¿verdad?, para elegir el vituperio del pueblo de Dios. ¿Verdad? José con sus hermanos, ¿verdad? Todos sabemos la historia, no lo voy a repetir, pero como vemos siempre hay hombres. Y el pueblo de Israel entró en el desierto, que era la presala de la tierra prometida, porque llevaba a los egipcios detrás. ¿De acuerdo? Estaba persiguiendo. Como veis, el hombre siempre está tratando el carácter, siempre está tratando a la persona, siempre está detrás, ¿verdad? De alguna manera, en la realidad de que son las herramientas que nos cambian. Si tú te atreves a decir, Dios me cambió, te aseguro que detrás de ese cambio hay gente detrás. Seguro. El último que estaba escuchábamos a Lili lo que comentó, ¿verdad? Está claro que había una persona, siempre. Escuchábamos el miércoles a Helle Telk, yo no sé cómo quedó grabado, pero yo subí a YouTube, creo que soy bajito, ¿no? ¿Habéis escuchado alguno? Pero se entiende. Se entiende, pero sí. Lo podemos volver a subir con más voz.
pero vimos cómo esta mujer también fue tratada por personas. Entonces, la parte humana de tu vida va a ser tratada por hombres. Bueno, hombres y mujeres. Eso está claro que no estamos hablando de sexo, estamos hablando del hombre como antropos en el griego, es decir, el ser humano, ¿verdad? Y solo el hombre puede tratar con el carácter del hombre. Por eso Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo quien era, ¿verdad?, él también tuvo que soportar el trato del hombre a niveles que todos sabemos evidentemente que fueron muy desagradables. Y todo eso le llevó al final a la muerte, que fue el método que Dios utilizó, un método desagradable, pero repito, la herramienta fue el hombre, porque si no lo hubieran acusado, no iría a la cruz. ¿Acusado por quién? Por los que le acusaban, los que le querían mal. Bueno, vamos al segundo texto y vamos a ver otra cosa de las cuales es necesario. Dice en el versículo 26, ahora es una conversación entre Jesús, ya resucitado, y los famosos dos de Emaús, los dos discípulos o amigos que iban caminando hacia Emaús, y tienen una conversación. Jesús se mete en medio, no saben quién es, entonces Jesús les abre las escrituras, les abre la Biblia, y le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Fíjate, de nuevo, el no era necesario. Y parece que dice lo principio que no. Parece, pero no. No es lo mismo. Aquí no utiliza la expresión el Hijo del Hombre. Aquí utiliza otra expresión que es el Cristo. Repito, no era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y entrara en su gloria. El Cristo es la palabra griega Christos, que es la palabra ungido. Aquí está hablando de ungido. Jesús era el ungido de Dios. Tuvo una unción, ¿verdad?, para hacer milagros, sanidades, milagros de todo tipo, en fin, lo que multiplicación, anduvo sobre el mar, paró los vientos. Eso era la unción de Dios. Y entonces estamos hablando, como veis, ya no estamos hablando de la parte humana, sino que estamos hablando de la parte divina. La parte divina. La unción. Todos sabemos lo que es la unción. Cuando la unción ocurre, cuando la unción viene, y yo creo que todos debiéramos de reconocerla, yo la reconozco, también reconozco cuando no está. Cuando la unción viene, sabemos que está Dios en marcha, está Dios actuando. Sea porque se está hablando, porque se está profetizando, porque Dios se está moviendo, porque está la presencia, decimos, está la unción, ¿verdad? Está la unción funcionando. Y todos buscamos la unción. Y Cristo tenía una parte humana que ya hemos hablado, pero también tiene una parte divina. Y tú también, pero vamos a dejarlo para el final, para que nadie se nos suba demasiado, ¿verdad? No se le hinche demasiado la cabeza. Pero tú también tienes una parte divina. Porque no solo Dios ungió a Jesús, Dios también puede y quiere ungirte a ti. Amén. Pero la unción a veces no la hablemos mucho. Y precisamente aquí viene el porqué. Vamos a ir a la primera vez que la palabra unción sale en el Nuevo Testamento, y concretamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Dice que Jesús, en este capítulo, él venía precisamente del desierto, de ser tentado por el enemigo, y se va a la sinagoga, el lugar donde se reunían los creyentes, y dice que allí vino a Nazaret, versículo 16 del capítulo 4, y dice que allí se levantó a leer. Y agarró la Biblia, como ves, la Biblia tiene mucho que ver, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Fíjate, la primera vez que se habla de la unción, y está hablando de boca de Cristo, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Podemos predicar en la unción. Mejor dicho, hay que predicar en la unción. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Palabra sanar. Otra cosa que hace la unción. Pregonar libertad a los cautivos. Liberar, ¿verdad? Vista a los ciegos. Hacer ver al ciego, ¿verdad? Dice, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Todos estos verbos son las diferentes variedades que trae la unción. Libertad, sanidad,
¿verdad? Predicar, pregonar, liberar al oprimido. Evidentemente la unción hace cosas sobrenaturales. ¿Están de acuerdo conmigo? Y dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Fíjate en esto. Cuando está la unción, ¡pam! Esta misma gente que quedaron atónitos, que quedaron sorprendidos, que quedaron maravillados, que tenían los ojos fijos en él, si vas al final del pasaje, no digo del capítulo, ¿verdad? Dice, Jesús siguió predicando y habló precisamente de los tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró y como Elías vino, ¿verdad?, una mujer viuda en Sarepta, y dice, bueno, y había muchos leprosos, pero Jesús o el Señor solo vino a Naamán. Y dice, al oír todas estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Al oír estas cosas, ¿aquí Jesús estaría en la unción o no? Seguía ungido. Pero aquí de repente cambió el panorama. Y dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Eso quiere decir que le sacaron, le empujaron a patadas como pudieron. Muy desagradable, ¿verdad? Y dice que le quisieron despeñar. Le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. ¿Qué dice esto? Que donde está la unción hay atención, pero hay gran oposición. ¿Por qué? Porque la unción es poder de Dios en movimiento. Y el poder de Dios, que es para unos de libertad, de sanidad, de recibir, ¿verdad?, algo de Dios, para otros es malo. Para otros no gusta. Cuando Jesús entró en el templo la primera vez, dice que empezó a sanar a la gente y dice que los principales hasta se mosquearon. ¿Sí? Dijeron, ¿qué está pasando aquí? ¿Este qué es? O sea, la unción tiene un grado de poder, pero tiene un grado de oposición. Esto funciona así. El poder de Dios no gusta, sobre todo en los campos espirituales, que no vemos, que evidentemente, que también mueven los hilos, que también hacen posible esto, que le quisieran matar. ¿Cómo es posible que de repente estaban todos como bobos? Oh. ¿Y pues le quiere matar? ¿Cómo es posible? Es posible. Porque el poder de Dios que hoy te impresiona, mañana lo puedes perseguir. Depende un poco de tu corazón. Y está claro que esta gente no lo tenía sano. Entonces, cuando hablamos de esta parte, ¿verdad? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto Él me ha ungido. Dice, para dar, para pregonar, para sanar, para poner en libertad, para predicar el año agradable del Señor, ¿verdad? Sin embargo, al final todos en la sinagoga todos se llenaron de ira y le intentaron despeñar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente el poder de Dios es un poder espiritual que confronta los poderes espirituales, y siempre hay lo que se llama un viaje de vuelta. Siempre hay una oposición, siempre hay una confrontación. Y por eso siempre que somos bendecidos, preparémonos para lo que viene a continuación, ¿verdad? Porque ocurre así, es una realidad espiritual. Y dice que le vinieron padecimientos. Yo creo que estos padecimientos no tuvieron que ver con el carácter, estos tuvieron que ver con el poder. El poder siempre va a ser confrontado, ¿verdad? Pero dice, y esto es lo que me parece muy interesante en este capítulo, y es que no era necesario que el Cristo padeciese, y hemos visto que el Cristo es el ungido, dice, y que entrara, dice, en su gloria. Aquí habla de entrar, es cambiar de etapa. Sí, Jesús tuvo una gloria mientras estuvo en el mundo, pero aquí habla de su gloria. No sé si os dais cuenta de la profundidad de este texto. Está hablando de su gloria. O sea, Jesús tuvo que ser crucificado, ¿verdad? Y precisamente fueron los poderes espirituales negativos los que, digamos, movieron los hilos de la gente para que Jesucristo fuera a donde fue y tuviera que pasarlo un juicio civil y otro religioso, ir a una cruz, morir, pero después resucitar. Pero dice aquí, y entrar en su gloria. Aquí no habla de la resurrección, sino que habla de entrar en su gloria. La gloria de Él, su gloria personal. Lo que Dios, digamos, tenía para Él, la gloria a la cual, como dice Filipenses, el Hijo de Dios fue rechazado, fue vituperado, ¿verdad?,
para, ¿verdad?, entregado de hombres para después sentarse a la diestra del Padre. Ahora, hubo una confrontación de poderes muy fuerte y que la habrá siempre que alguien, evidentemente, tiene del Señor. Y aquí es donde yo me quiero parar. Porque nosotros no somos Jesucristo, pero somos hijos de Él. Y estamos caminando y siguiéndole a Él. Y las cosas que le han pasado a Cristo, de alguna manera nos van a pasar a nosotros. Entonces, cuando hablamos del poder de Dios, nos encanta como que se nos llena la boca de saliva. ¡Ah, qué maravilla! ¿No? Ayer estábamos hablando de algunas cosas que ocurrieron en la Holy, ¿verdad? Pero después acaba la Holy y ya estamos en la otra Holy. Se acabó la Holy, entonces pues ahora... Y si en la Holy no hubo, pues no hubo. Pero qué bueno, ¿verdad? Un lugar donde Dios se movió y, bueno, algún testimonio hemos escuchado, bueno, ¿verdad?, de cosas que han ocurrido allí. Pero el poder, ¿verdad?, y la unción es algo que Dios ha dado a los hombres también. La unción no es algo, como siempre, Jesucristo fue el pionero. Y nosotros somos, evidentemente, los que vamos a continuación. Pero hay poder de Dios. Hay una parte en tu ser que es cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y cuando el Espíritu Santo te unge, fruto de que te has llenado, porque Jesucristo venía lleno del poder del Espíritu Santo del desierto. Y por eso Él dice, el Espíritu Santo está sobre mí, no estaba exagerando. No estaba contando una milonga para impresionar. Dijo, no, Él está sobre mí. Él me ha dado la unción para sanar, para libertar, para traer el Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos nosotros que estamos aquí, creo, todos debiéramos de haber sido ungidos por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo unge, te da una capacidad sobrenatural, no natural. No una capacidad que se adquiere en los libros, en el conocimiento o en la experiencia. Es algo que viene del Espíritu y que incluso es sorpresivo. Es algo que no te esperas. De repente, fulano de tal, tengo del Señor una palabra. ¿Cómo? Una palabra, sí. Dios me dijo, ¿cómo? Y de repente, pues creo que Dios quiere sanar. Y sana. Y Dios quiere libertar y libera. Y Dios quiere hacer un milagro y lo hace. Y Dios quiere proveer y provee. Porque es la unción de Dios. Y la unción de Dios es importante en nuestras vidas. Hemos hablado del carácter, pero eso ya lo hemos dejado hace un rato. Ya hemos pasado esa estación. No estamos hablando de carácter, estamos hablando de poder. De poder. Y Dios nos ha dado, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si ha venido sobre vosotros, ha venido sobre mí, yo tengo el poder del Espíritu. Claro, tengo que cuidarlo. Tengo que llenarme del Espíritu cada día. Tengo que tener intimidad con Dios. Bueno, esto no vamos a hablar porque lo hablamos todos los domingos. Ahora, la unción ya vimos que llama la atención. Pero la unción trae también confrontación. Perdonad el juego de palabras. Nos parece una canción que todo rima. Es la realidad. Trae una confrontación de las tinieblas. Porque al enemigo no le gusta eso. No le gusta. Entonces el enemigo va a poner sentimientos en la gente contrarios para que eso no ocurra. Hay una historia de la Biblia para mí, una historia bastante triste, que es la historia de Saúl. Siempre hablan de Saúl otras cosas que no son estas. Y esto ocurrió justo cuando Dios le ungió. Estamos en el capítulo de 1 Samuel 10 y es la historia cuando Saúl es ungido por primera vez por el Espíritu Santo. Y parece ser que lo que pasó aquí, dice en el versículo 6, es un capítulo largo, dice que alguien le profetizó, dice, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Fíjate, la unción hace que seas otra persona. Yo, gracias a Dios, lo he experimentado, lo digo siempre, algunas veces. Y te sientes como un general. Te sientes como el rey de Roma. Te sientes, Donald Trump no, que es feo, como el presidente de los Estados Unidos. Te sientes un tío importante. Porque es verdad, Dios está trabajando a través tuya y eso te hace... Pero bueno, eso es en la unción que... Mía, pero la tuya es exactamente lo mismo. Dice que Saúl, que cuando no era nadie, que estaba buscando en unas burras, así lo dice la Biblia, unas asnas, a su padre que se había escapado, y dice que se encontró con un profeta y le dijo esto. Y dice que por fin llegó la hora en que lo que se había dicho de él ocurrió. Dice, cuando llegaron allá al collado, dice, la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Saúl profetizando. Y entonces dice que en ese momento, tal y como dice la Escritura,
dice que fue mudado en otra persona. Claro, la unción cambia. O sea, yo no necesito la unción meramente para impresionar al personal. La unción me cambia. Cuando yo predico, cuando yo profetizo, cuando yo sano, cuando en el poder de Dios soy otra persona. Es normal, porque el poder divino está trabajando a través tuyo. El poder de Dios está en tu vida. Ahora, fíjate a Saúl lo que le pasó. Y dice, y aconteció que cuando todos los que conocían antes, es decir, la gente que te conocía todavía, vieron que profetizaba como los profetas, el pueblo decía uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Pero este tío, ¿qué le pasó? Y dice, y alguno de allí respondió diciendo, ¿quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, es decir, que lo decía todo el mundo. También Saúl entre los profetas. ¿Cómo ahora este va de profeta? Aquí no era ni rey, no era nada. Ya tenía un llamado, pero eso es otra cosa. El caso es que de repente se empezó a escuchar, pues si dice que es un proverbio, es que todo el mundo decía, ¿sabes? Saúl entre los profetas. Ah, Saúl, sí, Saúl entre los profetas. ¿Te han dicho que sí, Saúl entre los profetas? Ah, Saúl profetizó. Se nota que a Saúl le llegó esto. Y dice a continuación, versículo 13, y cesó de profetizar. Y eso no lo dice porque sí, ¿eh? Este es que algún dardo ya se lo clavaron. Aplícatelo, ¿eh? Aplícatelo. No estamos hablando de Saúl, estamos hablando de ti, de mí. Dice, el capítulo no lo vamos a leer, pero fíjate, primero cesa de profetizar. Después, en el versículo 21, vamos más adelante, dice que una vez que Saúl fue ungido, el profeta lo quiso presentar al pueblo. Y dice, hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, fue tomada la familia, lo estaban buscando. Y dice, le buscaron, pero no fue hallado. Señores, el profeta ya no está. Vemos el 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún había venido aquel varón, y respondió el Señor, he aquí que él está escondido entre el bagaje. O sea, Dios tuvo que dar una revelación. Saúl está escondido. Aquí hay algo que no encaja, ¿ves? Desaparece y bueno, al final de todo, ya es un poquito más abajo, en el versículo 27 dice, algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Ya lo estaban despreciando. Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, más él disimuló. Es decir, vemos a una persona, primero, que deja de profetizar. Segundo, que se escapa, se esconde y disimula. Esto no es andar a la luz. ¿Qué pasa? Aquella palabra de ¿cómo? Saúl entre los profetas. Dice que paró de profetizar, no se le encuentra, se escapa y al final acaba disimulando. Disimular es una característica religiosa. Cuando uno ya no es buen creyente, disimula. ¿Qué tal, Gonzalo? Yo bien, gracias a Dios. Hace 20 días que no leo la Biblia, ni oro, ni voy a la iglesia. Estoy bien, gracias a Dios. Disimulando. El espíritu de la hipocresía. Es increíble porque a partir de aquí vienen otros capítulos, pero este fue el primero. Saúl recibió el Espíritu de Dios con fuerza, con poder. Profetizó y dice que fue mudado en otro hombre. Pero de repente, todo lo que hace Dios, ¿cómo? Saúl entre los profetas. ¿Qué? Anda tú. Ese jugará muy bien al fútbol y a la canasta y yo qué sé, será un buen luchador, pero entre los profetas no me pega nada. No me pega nada. A mí como si lo que Dios hace en tu vida tenga que pegarle a la gente. Si Dios te da algo, eso es irreversible. Amén. Y lo que hizo Saúl aquí fue que escuchó a la gente. Se dejó llevar por los comentarios. ¿Cómo? ¿Saúl entre los profetas? ¡Sí, Señor! ¡Saúl entre los profetas! Y aquí empezó la bajada de Saúl. Ya nunca levantó la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque escuchó las voces de otros. Incluso gente cercana. Y a veces las voces de uno mismo. No creo que esto me pasara a mí. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y qué triste es. Yo prediqué un mensaje sobre esto una vez en una reunión de jóvenes. En otro lugar. El mensaje era este precisamente, solamente que es una referencia.
Y yo sentía en mi corazón de que había mucha gente allí que Dios había transformado, que Dios había levantado, que Dios había ungido en algún momento, pero después dijeron que esto no mola, yo no encajo bien, ¿verdad? Y es la realidad. O sea, o le crees a Dios o le crees al hombre. Si le crees a Dios, nadie te parará de profetizar, nadie te preparará de seguir trabajando en la dirección de Dios. Si le crees al hombre, tu vida está empezando a ir en bajada. ¿A quién crees tú? ¿A quién creemos? ¿A quién vamos a creer? Hace un poco Alejandro compartía algo muy bonito sobre la venida del hijo pródigo a su casa. El hijo pródigo fue el que cambió 2 veces. Primero para mal y segundo para bien. Pero el padre allí siguió en su lugar. Estaba en el mismo sitio, amándole exactamente igual. Y volvió, y la única razón que explica que el padre le diera el anillo, le celebrara con el becerro gordo, hiciera la fiesta, le pusiera el mejor traje, era que su corazón no había cambiado nada. Y es que no depende de tus caídas, no depende de tus errores, no depende de tus infidelidades, porque dice, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Y si Dios dijo, Él lo hará. Mientras tanto, y cuando tú vuelvas, porque estando en el lugar apartado, Dios no puede hacer nada. ¿Sabe lo único que el Padre no hizo? Ir a por ti. Esperó, pero estaba en el mismo lugar. Amén. Y según llegó, esperaba unas bofetadas, una reprimenda, que fue justo lo que esperaba el hijo mayor. No. Le tenía el anillo, le tenía la vaca gorda, le tenía la fiesta, le tenía las danzas, le tenía el traje, todo de primera. ¿Por qué? Porque su corazón no cambió. Amén. Y aquí el que cambió fue Saúl, porque en vez de escuchar lo que Dios dijo, escuchó lo que el hombre dijo. Y a veces somos fruto de lo que la gente dice. No creas lo que la gente dice. Si Dios te unge, si Dios te dice, si Dios te llama, adelante. Amén. Que nadie te pare. Amén. Que nadie te pare. Repito, siempre y cuando vuelvas al lugar del que saliste, allí está esperando Dios con sus trajes, con su comida, con su fiesta, con su anillo y con su abrazo. Siempre. Amén. Amén. Aleluya. En tercer lugar, Lucas 24, volvemos ya definitivamente. Hemos hablado del carácter y hemos hablado del poder. Vamos a ver otra cosa que era necesaria. Estamos en el último capítulo de Lucas. Es como un resumen, pero también es una, digamos, zona o un espacio de conclusiones, donde se concluye razones acerca de por qué pasó lo que pasó. Pues en el versículo 44 dice que ahora es Jesús, que ya está aparecido antes, hablaba sin darse a conocer, y probablemente hablaban los ángeles, pero ahora es Jesús. Se reúne con los discípulos, está comiendo con ellos y les dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 44. De nuevo, era necesario. Mira, era necesario, vamos a hacer un resumen, que tu carácter fuera Transformado. cambiado, transformado, amén, menos negociado, cualquier cosa. Que tu poder fuera confrontado. Y tercera cosa, dice, era necesario que se cumpliese en mí, o sea, todo lo que está escrito de mí, todo lo que está escrito. Es decir, ¿qué es lo que está escrito? Bueno, pues el propósito de Dios para Jesús. Está claro que dice, era necesario que se cumpliese todo. Dice todo lo que está escrito. Es decir, absolutamente todo. ¿Sabéis que todo lo que se profetizó de Jesús, todo lo que se profetizó de Jesús se cumplió? ¿Estás de acuerdo? Os voy a mandar una fuerte. Agarraros, poner el cinturón de seguridad, ¿verdad? Agarraros porque vamos a subir a la altura del crucero. O sea, todo lo que se profetizó de Cristo, todo se cumplió. Amén. Amén. Tú sabes que tu vida también está profetizada. ¿Oh? ¿Qué? ¿Yo? ¿A mí? No. Jeremías, antes que nacieses,
Jeremías, un caso. Te llamé, mm, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes que nacieses. Antes que nacieses, Pepito, María Luisa, José, Pedro, Obdulia, antes que nacieses, Dios te llamó, Amén. te santificó, que significa separar, y te dio por algo, ahí donde estás, para algo, para algo. A Jeremías era un profeta. Menos mal que a mí Dios no me llamó a eso, porque lo mal que lo pasó el pobre, ¿verdad? Pero todos tenemos un propósito de Dios que está, chan, 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 escrito. Amén. amén, ¿Qué es eso de recibir una palabra de Dios? Ah, recibir una palabra de Dios. Eso era lo que estaba escrito para ti. ¿Qué? Sí. Sí. Dios me habló esta mañana por un texto que decía, eso era algo que estaba escrito para ti. amén, ¿Qué? ¿De verdad? Sí, sí. Porque todo lo que se cumple para la cabeza se cumple para la cuenta. Todo está escrito. Cuidado que aquí, espero que no haya ningún calvinista en esta sala. El calvinista dice que todo está escrito y que nada se puede cambiar. No estoy de acuerdo. El que esté escrito no quiere decir que lo vayas a cumplir. Jesús sí. Por eso en el Padre Nuestro nos dijo que oráramos, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hay gente que no la hace. Por eso hay que hacer su voluntad para que lo que está escrito de ti. Pero ¿no os parece extraordinario saber que en la Biblia hay muchas palabras, así como de Jesús, hay muchas palabras que se cumplen, hay muchas palabras que tienen que cumplirse en ti? Y no vengas con el rollo, no, eso es para la gente espiritual. No, es que yo como no soy espiritual, ¿y por qué no lo eres? Si eres espiritual vas a empezar a entender que este libro no solo fue escrito para gente como tú, sino para gente como tú. Este libro está lleno de palabras, está lleno de escritos, está lleno de instrucciones, está lleno de cosas que han sido diseñadas para ti. amén, Para ti. Y ahora vamos a pasar por algunas tribulaciones por el camino. Como el avión cuando está por arriba, ¿verdad? Y se encuentra los baches, os cae, ¿verdad? Realmente hay un propósito divino. Para Jesús había un propósito, ¿estás de acuerdo? Por eso dice, está escrito, es que hay un propósito. Y si hay un propósito, ese propósito incluye, escúchame bien, caídas y levantamientos. No, ya sabes que Jesús no cayó. Jesús no cayó, pero Moisés, ¿tú crees que era la voluntad de Dios que Moisés matara a un egipcio? A ver, ¿alguien aquí mató a alguien? A mí me conteste, por favor. ¿Tú crees que era la voluntad de Dios que Moisés matara a un egipcio? ¿Tú crees que el libertador del pueblo de Israel que llevó a 2 millones de personas por el desierto tenía en su currículum, en su pedigrí, que sabía cargar a una persona? ¿Tú crees que era la voluntad de Dios? No era un buen momento de Dios para decirte, pasar una cruz, hijo, otro. Esto no lo quiero, es un asesino. Pero eso fue la excusa divina para coger a Moisés, poner mal ambiente en el pueblo, el que escapara a Madián, y allí estuvo 40 años, y ese asesino volvió el varón más manso de la tierra. Dios es un artista, un artesano. Sabe coger lo que los hombres desechan y hacerlo, ¿verdad? Algo digno para su gloria. Amén. Mira, ni los hombres, por muy mal, ni mucho menos el diablo, pero ahí no me voy a perder tiempo, van a impedir que el propósito de Dios para tu vida siga en activo, ni tú mismo. Ahora, si tú no quieres, no quieres. Eso sí, Dios no obliga a nadie. Si tú no quieres, no quieres. ¿Verdad? Si tú crees a los hombres como Saúl, si tú crees, ¿verdad? Pues Pepito o Manolito entre los profetas. Pues si no lo crees, pues no lo crees. Entonces Dios se mueve en la fe y por la fe y para la fe. Así funciona. Pero repito, Dios es artista, aún en las caídas, aún en los golpes, aunque seas, no dice permanece, aunque seas infiel, Él permanece fiel.
Gloria a Dios. Por eso digo, Jesús, todo, cuando habla de que se cumplió la Escritura, es que se había cumplido lo que estaba escrito de él. ¿Qué pasa? Que aquí no hay cosas escritas. Claro que sí. Yo tengo un montón de palabras de mi Biblia que son cosas que yo he recibido. Y tú también. No importa, pequeñas o grandes, por predicadores, por profecías o por tu tiempo devocional, pero Dios habla. Dios habla. Dios habla y trae palabras. Y esas palabras son lo que forman parte del propósito de Dios para ti. Y está claro de que eso es lo que Dios quiere cumplir. Dice, era necesario que se cumpliese todo. Pero por eso estamos hablando del final. Para llegar al final hay que pasar por ese proceso divino, ¿verdad? Fíjate este texto también muy conocido de hecho. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Te acuerdas? Pues está claro que esto es algo que forma parte de nuestra vida. Y por eso dice en el 46, así fue necesario que Cristo padeciese, ¿verdad? Precisamente porque se tenía que cumplir todo lo que estaba escrito de él. Y repito, tu vida también está escrito en el corazón de Dios. Ahora, el que está escrito no quiere decir que se vaya a cumplir si tú no colaboras. ¿Verdad? Y por eso termino con el Salmo 138. El Salmo 138 es uno de los pocos textos de la Biblia que habla claramente acerca del propósito de Dios. El Salmo 138 dice en el versículo 8, y el Señor cumplirá su propósito en mí. Si lo tienes ahí, Carla, y me lo pones ahí que la gente lo vea. Dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. El Salmo 138, la buena noticia es que el Señor cumplirá su propósito en mí. La mala noticia es que hay 7 versículos antes. ¿Qué le digas a mí? Ya me diga a mí. Hay 7 antes. Pues vamos a ver. Dice, te alabaré con todo mi corazón. Bueno, habrá que alabarlo, ¿no? Delante de los dioses te cantaré salmos. Habrá que cantar, claro que sí. Dice, me postraré hacia tu santo templo. Ya lo dice bien claro. Y alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad. Dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dice, el día que clamé, habrá que clamar. Después dice, te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es excelso y atiende al humilde. Habrá que ser humilde, no orgulloso, no altivo, no la última Coca-Cola en el desierto. Amén. Y dice, si anduviere yo mío de la angustia, ay, por favor, ¿alguien puede borrar este texto? Tú me verificarás. Dice, contra la ira de mis enemigos, ay, ¿quién metió a los enemigos ahí? Con lo bien que se estaba la vida sin enemigos, ¿verdad? Qué bonita sería la vida sin enemigos. Pero aquí dice de la ira, no dice habla de la ira de mis enemigos. Dice, extenderás tu mano y me salvará tu vida. Fíjate, al final dice, el Señor cumplirá su propósito. Ahora podemos leerlo, pero antes hay que entender, y yo tengo anotado aquí, pues, mira, nuestra parte. Dios tiene su parte, yo tengo la mía. Yo tengo que alabarle, cantarle, postrarme, es decir, rendirme, clamar, humillar y aún andar en medio de la angustia. Pero Dios, que no lo dije ahora, pero lo digo en este momento, aún a pesar de nuestra pequeñez y debilidad, dice que nos fortalece, que nos responde, que Él se engrandece sobre nosotros, que es excelso de excelencia, que atiende al humilde, que vivifica, que extiende su mano contra mis enemigos y me salva con su diestra. ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! Amén. De Dios. Es decir, Dios no está paralítico, Dios no está paralizado. Tú te clamas, tú oras, tú alabas, tú vives y Dios responde y Dios va y Dios fortalece y Dios te mira y Dios te atiende y Dios te salva. ¡Aleluya! Amén. Así que no es una mala noticia. Esto hace la vida un poco más agradable y divertida. La vida cristiana es una aventura. Yo siempre lo digo, Indiana Jones es un bebé de pecho comparado con mi vida. Sinceramente. Miramos las películas de Indiana Jones, ¡ay, cómo salte con el látigo! Anda, si lo tuyo es peor. Anda tú. Ahí tienes al apóstol Pablo. 3 veces naufragó. Indiana Jones, que yo sepa, ni la primera. Le mataron una ocasión
Le mataron, dice que la apedrearon y le mataron. Y de repente estaba mirando a ver que ya llaman a la funeraria y dice, bueno, se levanta y se va. Esto se aventura al 100%. Es increíble, ¿verdad? En una ocasión le prepararon 1000 personas para matarlo. Es igual, Dios siempre proveía. Esto es una aventura maravillosa. Porque cuando uno camina y trabaja y busca el propósito de Dios, cosas ocurren. Y termino con el último, es necesario. Hemos hablado, si os acordáis, del carácter, Del poder. el poder y el propósito. Queda una última cosa. Rápido. En hora y media termino. Vamos a dejarlo en media hora. Dice lo último. Versículo 46 dice, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Si os fijáis de aquí, prácticamente todo está visto. Hemos hablado, fue necesario, ya hemos visto que fue necesario lo que fue necesario. Y me sigues, ¿no? El del Cristo hablamos, ¿verdad? Sí. De padecer también, ¿a que sí? Resucitar también, ¿a que sí? Falta el tercer día. Esta es la novedad. Esta es la novedad. Este cuarto necesario, el número 4 necesarios del último capítulo, la última conclusión, habla del tercer día. Y tenemos que hablar del tercer día, claro que sí. Porque 3 días, o tercer día, ¿qué es? Es un tiempo. Hemos hablado, podemos repetir como en la escuela. El poder, el carácter, el propósito, y ahora vamos a hablar del tiempo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿A qué mucho estáis? ¿Hasta cuándo? Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a moverte? ¿Cuándo me vas a sanar? ¿Cuándo me vas a libertar? ¿Cuándo vas a venir a mi vida? ¿Cuándo vas a avivar España? ¿Cuándo vas a avivar mi vida? ¿Cuándo vas a hacer cosas fuera de lo normal? Pues hay un tercer día. Al Señor solo hacen falta 72 horas. Es rápido. Un fin de semana. El viernes empieza la cosa y el domingo a la noche estás ya chupi curiguay. ¿A que sí? ¿Y el tercer día? Bueno, pues el tercer día habla de un tiempo. Habla de un tiempo el tercer día. Y terceros días famosos en la Biblia, hay 3. Uno, la resurrección de Cristo, que lo dice aquí. Ese es el más famoso. Al tercer día resucitó. ¿A que sí? Otro tercer día famoso. Jonás se lo comió una ballena. Al tercer día, la ballena lo escupió a una playa. No sé lo agradable que debe estar dentro de una ballena 3 días. Yo a veces estoy en el ascensor 5 minutos y me agobio. Y el otro tercer día es Abraham, cuando Dios le dijo, entrega a tu hijo. ¿Y qué ocurrió? Que al tercer día, su hijo, cuando estaba a punto de ser degollado, sacrificado, cuando estaba a punto de ser clavado, en su cuerpo un cuchillo infernal, ¿verdad? Un ángel dijo, para, tranquilo, detente, Abraham. Ahí tienes el cordero del sacrificio, sacrifica ese hijo. Y según dice Hebreos, dice que Abraham estaba preparado para matar a su hijo. La razón, ya sabéis cuál era. Amaba más a Dios, más a su hijo que a Dios. Esa es la razón. Pero él decía que esperaba que lo resucitara. Él confiaba que Dios lo resucitara. Esa era la confianza de Abraham. Es decir, que él estaba hecho a la idea de que, bueno, aquí va a haber sangre, esto va a ser desagradable, lo voy a ver agonizar, bueno, esto va a ser horroroso. Y un padre, un hijo, eso es infernal. Pero Dios lo sacó de este grado, ¿no? Lo sacó, ¿verdad? Pero Abraham estaba dispuesto. Y en ese momento le dice, por cuanto has rehusado a tu hijo a quien amas, y como dice en alguna traducción más libre, a quien amas más, a quien amabas más que a mí, ¿verdad? Dijo, yo te daré, y te daré, y te daré, y serás padre de las naciones, y las puertas de los enemigos te van a servir, y todas las familias de la tierra honrarán tu nombre, y le empieza a piropear. No, piropear no ocurre todo eso.
Es como Jesucristo, cuando resucitó se terminó el Calvario, se terminó los enemigos, se terminaron las burlas, los escupitajos, que todo lo que pasó, todo terminó. Y Jonás también, en el tercer día, Jonás lo que hizo fue que se arrepintió. Estuvo 3 días de tinieblas y al tercer día Jonás dijo, Señor, sácame de aquí, soy un sinvergüenza. Y Jonás llevó el avivamiento a Nínive. ¿Os habéis fijado los 3 días que siempre redundaron en un tercer día glorioso? En un tercer día. Pero los 3 días había un propósito, evidentemente, duro y difícil, como hemos hablado. Ahora, esto está claro que estos ejemplos de la Biblia nos hablan un poco del tercer día, pero yo quiero ir al principio de la Biblia. Me encanta ir al principio de la Biblia, donde empieza todo. Dios hizo los cielos, la tierra y la creación ¿en cuántos días? 7 días. Mejor dicho 6. El séptimo descansó, pero también se consta como día de creación. Es como los domingos, también nos los pagan, ¿eh? ¿Sabéis? Estamos descansando, pero es descanso para volver a trabajar. Fíjate, lo que tengo anotado aquí es que el primer día él hizo la noche y el día. El segundo día hizo el mar y los cielos. El tercer día lo que hizo fue una separación. Y es que separó la tierra, digamos, de las nubes o de los cielos, pero enfatiza la tierra y dice que ahí empezó a crecer la vegetación. Ahora lo vamos a ver. El cuarto día, estrellas, sol y luna. El quinto día, las criaturas del mar, incluyendo peces, bueno, por supuesto, y las aves, ¿no? El sexto día hizo el resto de los animales y creó al hombre. El séptimo día descansó. Vamos a leer el tercer día, porque dice aquí cuál era el día tercero, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 1 de Génesis, el principio de la Biblia, está hablando de este tercer día. Y dice que en el tercer día, después dijo Dios, produzca la tierra, como veis, en el tercer día comenzó por separar la tierra de los mares, pero no le da importancia a los mares, se queda con la tierra. Es decir, que el tercer día fue el día de la tierra, ¿verdad? Y dice, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Entonces, el énfasis del día tercero fue que la tierra, que es un símbolo del corazón humano, en toda la escritura, cuando habla de la tierra, está hablando del corazón, simbólicamente. Pues dice que, así como la tierra echamos semilla, ¿y qué crece? La semilla que plantaste, no otra. No otra semilla. Crece la semilla que plantaste. Y dice aquí, semilla, o sea, produjo fruto, y lo dice bien claro, ¿verdad? Dice, produjo fruto según su género, según el género. Es decir, una semilla de manzana que nació. Uvas, no. Manzana. Contaste mostaza, creció mostaza. Y mira que la mostaza es una semilla muy pequeñita, no importa, según su género. Pues eso lo enfatiza varias veces en el texto. Es decir, que no va a crecer aquello que no fue plantado. Pero aquello que fue plantado es lo que va a crecer según su género. Amén. Y todos sabéis que esto, hoy en botánica y en ciencias naturales y en sentido común, se le llama genética. Algo muy sencillo. No va a crecer algo que no esté ya diseñado, preparado, prediseñado en la semilla. Eso es genética. Es genética pura y dura. Así funciona la genética. La genética es una creación de Dios. Lo que plantas es lo que crece. Y si tú quieres producir un fruto, tienes que producir la semilla. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Del tercer día y de la conclusión de la resurrección y el último capítulo. ¿Qué tiene que ver todo esto? El fruto depende del género de la semilla. Esto es un lenguaje claro. Abraham obedeció.
Isaac no murió. Jonás se quebrantó y salió de la boca del pez y Nínive fue avivada. Jesús murió, resucitó y Dios le dio un nombre, sobre todo nombre porque obedeció. Jonás, Jesús y Abraham, los tres obedecieron. Porque dice que si la semilla no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere da mucho fruto. El problema no es la semilla. Y el problema no es el fruto. El problema es morir. Jesús murió, Abraham murió, Jonás murió. A su voluntad, a sus deseos. Uno se arrepiente, el otro lleva a su hijo al cadalso y Jesucristo pasó el Calvario para que tú y yo estemos aquí. Sabes que la semilla que tiene que hacer, ya sé que es algo muy sencillo, pero la semilla para dar a fruto el género con el que fue plantado, esto es lo mejor, tú tienes que morir. No hay atajos, no hay negociación, no hay redes sociales que valgan, no hay fama, no hay prestigio, no hay propaganda. La semilla tiene que morir. Y ahora la pregunta es millón, ¿de qué semilla estamos hablando? De tanta semilla, tanto género, tanto ADN, tanto fruto, sí. Pero ¿de qué semilla estamos hablando? ¿Sabes qué semilla fue plantada en tu vida? Cristo. Mira, este libro, y al decir este libro hablo del Cantar de los Cantares también, y hablo de Eclesiastés, y hablo de las epístolas raras, Judas, Tito, hablo de el Levítico, que es difícil de leerlo, pero todo esto es Cristo. Porque Cristo dice Juan que era el verbo. Oírlo bien, Oírlo bien. Esto es la semilla de Dios. ¿Y sabe la semilla de Cristo qué fruto da? ¡Cristo! ¿Cómo? Sí, Señor. ¿Y por qué hay cristianos que van para atrás? Y en vez de parecer Cristo, parecen Halloween. O el payaso, el Joker ese que tanto aparece. Hay cristianos que parecen cualquier cosa menos Cristo, no lo sé. Si la semilla no muere, no puede dar fruto. Y el tercer día habla de eso. Queremos propósito, queremos palabra, queremos poder, queremos carácter, pero hay un tiempo. Cuando la semilla muere, 72 horas son suficientes. Amén. Es decir, poco tiempo. No es toda la vida. Cuando la semilla muere, el fruto viene. Amén. Y el fruto que Dios ha plantado en nuestras vidas no es ser rico, ni ser guapo, ni ser guay, ni ser un músico, un cantante o un artista conocido. Es ser Cristo. Amén. Esa es la semilla que Dios plantó. Por eso la palabra de Dios. Por eso la palabra del Señor. Es una palabra donde está la semilla de Cristo en cualquier versículo, en cualquier texto. Cuando yo leo esa lista de reyes, hasta ahí está la semilla de Cristo. Algo ahí indica a Cristo. Y cuando habla de una parábola, o habla de un proverbio, o cuando habla de una historia, como hemos hablado hoy de Saúl, o de David, de cualquiera, eso es la semilla de Cristo. Y eso el objetivo es producir que Cristo se aparezca, sea regenerado, restaurado, resucitado en tu vida. Amén. Aleluya. Por eso Lucas dice, es necesario que tu carácter sea transformado, claro que sí. Es necesario que tu poder sea confrontado. Es necesario que tu propósito sea realizado. Pero es necesario que esperes el tiempo que da a luz la muerte de la semilla y Cristo aparezca en tu vida. Porque el Cristo que apareció en la resurrección era el mismo Cristo que antes, pero ya estaba resucitado.
Y la resurrección requiere muerte. Y eso habla de personas. Y eso habla evidentemente de iglesias. Y eso habla de ministerios. Y eso habla de todo, ¿verdad? Porque Cristo lo que ha plantado en ti es Cristo mismo, es Él. Él te ha dado su genética, por eso es el Evangelio. El mensaje del Evangelio es que Cristo ha sido puesto en tu vida para que tú des a luz a Cristo. Ahora, si no hay muerte, por eso repito, aquí encontramos el Joker, un monstruo de Halloween, la calavera de no sé qué, o Fu Manchu. Pero no Cristo. Y evidentemente no estamos hablando de físicamente, no, su carácter, su bondad, su amor, su humildad, su belleza espiritual, su hermosura, su gozo, su paz, su visión, su pasión. Eso es Cristo. Y cuando la semilla muere y el terreno, repito, tiene que el corazón dejar que esa semilla se enganche, ¿verdad? Eso es la muerte. De repente la semilla muere y empieza a salir y da el árbol, como dice la palabra de la mostaza. Allí vinieron las aves del cielo a morar y anidar en sus ramas. Es decir, que lo tuyo no es para ti, es para otros. Es para que el mundo vea que gente como tú, que sigues a Cristo, que le amas, que quieres seguirle, que quieres amarle y adorarle, ¿verdad? Hay otro tipo de vida, hay un tipo de vida mejor. Y estos tiempos de confrontación, de convulsiones sociales, económicas, políticas, raciales, étnicas, de todo tipo, es el tiempo de los cristianos. Perdonad que voy a hablar otra vez, hace un año estuve en el retiro de Barcelona, de Buenas Noticias. Ya estaba la cosa fea. De aquellas el problema eran las banderas. Y unas banderas eran así y otras eran así. Bueno, entonces, la historia eran las banderas. Y yo le dije, ustedes se imaginan, dije allí también había gente independentista y no independentista, mayoritariamente esta, pero nuestras iglesias al estar llenas de gente no catalana, evidentemente estaban llenas de gente no independentista. Pero había unos cuantos. Y yo dije, qué bonito sería que ustedes ahora bajaran a la plaza de Cataluña, ahí, y juntos de la mano, y dije, mira, yo soy independentista, yo no lo soy. De la mano orando, romperían los esquemas. O sin orar. Nos amamos y somos diferentes. ¿Qué pensaría la sociedad catalana? Como estoy esperando un año que lo hagan, pero no lo dije. Sería maravilloso. Dios, ¿qué veo? Uno con la estelada y los otros con la bandera española. ¿Qué está pasando aquí? Y se aman. Y se miran a los ojos, y se hablan, y caminan juntos, y vienen aquí. Sería maravilloso. Bueno, la idea no está ahí. Es mi idea. Bueno, amén, amén, aleluya. Nadie lo dice. Somos la sal de la tierra del mundo. Lo decíamos ayer en la reunión de Santiago. La esperanza de España y de Cataluña está en la sal de la tierra y la luz del mundo. Algo tendremos que hacer los cristianos. Algo tendrán que hacer, ¿verdad?, aquellos que tienen el amor de Dios en los corazones. O que decimos que lo tenemos. Algo tenemos que hacer. Pero evidentemente queremos impactar, trastornar esta sociedad. ¿Y cómo la vamos a trastornar? Precisamente cuando la gente vea a Cristo. No a nosotros. No a Halloween, no a Joker, no a Fu Manchu, a Cristo. La faz de Cristo. Me consta que el gozo, la paz, el amor, la vida de Dios puede estar en nuestras vidas si nosotros somos lo que la Biblia dice que debemos de ser. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, Señor Jesús.